Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto poder saludarlos en este espacio de conversación de nombre de tiempos y palabras. Un espacio en el que aprendemos y abordamos temas de interés pues social, cultural, económico, político, educativo y demás. Y tengo el agrado de estar con el maestro Marcial Guerrero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Feliz maestro? nuevo año, pues aquí. Oh, feliz, sí. Inaugurando nuestro programa, El programa en este 2025. 2025. 2025, exactamente, muy contentos, muy Sí, entusiasmados sí. de venir aquí a platicar de todo y de nada, como siempre decimos, como son las buenas charlas. Sí, charlas de café. Solo nos falta un cafecito. Efectivamente. Yo creo que se puede un día de estos. Se puede un día de esto ¿no? traer un café. El maestro, por supuesto, el maestro Mario Velázquez Jaén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro. Y feliz año. Feliz año, sí, a todos también allá. Felices libros. Sí, Y claro. que haya muchos Felices programas este lecturas. año. Muchos programas este año, muchos proyectos, que se cumpla Además, metas. felices tiempos y felices palabras. Felices tiempos y palabras, claro, sí, por Sí, supuesto. definitivamente. Definitivo. Y hoy también estamos de manteles largos, todos los hidalguenses, porque justamente hace 156 años surge, pues yo le llamaba el surgimiento de un nuevo estado, de un estado liberal, un estado que netamente... Que en el nombre lleva... En el nombre lleva el sentido de la libertad. el sentido de la libertad. En fin. Y que surge por ideas de liberales. Liberales, Además, hombres de... los liberales de su tiempo. que dejan su sentido mexiquense para pelear por una nueva entidad y se vuelven hidalguenses. Sí. Justamente. Además, ¿qué liberales? Vamos a platicar de Y algunos de qué ellos. liberales, exactamente, A sí. platicar de algunos de ellos. De gran, pues, gran proyección Sí. nacional e mundial. Sobre todo, qué convicción de ideas, qué fortaleza Sí. ideológica, Sí. porque además participaron en la construcción de leyes, en la defensa de la República, participaron inclusive batallando en el campo mismo Sí. contra los conservadores, contra Inglaterra, Francia y España, que venían a pelear por unas cuentas de unos comerciantes de ellos, Sí. y donde Francia se agarra para después buscar el pretexto y encadenar después y encandilar a aquellos conservadores que fueron a pedir a un emperador europeo. Sí, así es. Esa actitud intervencionista que no hemos aprendido, que ya tiene más de 100 años y que sigue todavía brotando allí en esta sociedad que no aprende de madurar, afortunadamente no en todos los campos. Pero por eso la historia, Arturo, Tan tú lo importante. sabes, es tan importante. La historia no es un Recordar. hecho pasado, es un hecho vigente, Sí. ocurrido ya, pero vigente en la formación de las conciencias de los ciudadanos. Claro, Ya. claro. Y bueno, después de todo eso que retrasó el surgimiento del Estado de Hidalgo, porque estaba ya pensado desde poco después de las leyes de reforma, ya venía la idea por allí regurgitando entre los liberales y el gobierno nacional de formar una nueva entidad, de fragmentar ese enorme Estado de México, tan enorme que incluyó el actual Estado de México, el de Hidalgo del que estamos hablando, el de Morelos y el de Guerrero. Y entonces ya venía enfilado, se habían hecho los estudios, las consideraciones, y viene la invasión francesa. Es correcto. Entonces esto retrasa. Primero las leyes de reforma. Por eso, después de las leyes de reforma, ya se enfilaba un poco, se retoma con cierta fuerza la idea de una nueva entidad, y cuando está tomando forma, viene la cuestión de la invasión francesa, el fallido imperio de Maximiliano, y retrasa esto, pero al mismo tiempo le da condiciones importantes para configurar geográficamente y políticamente lo que será la nueva entidad. ¿Por qué razón? Porque se forma el segundo distrito militar del Estado de México. Eso es lo importante. Ese segundo distrito militar es el que después conformará
el estado de Hidalgo. Y esto cobra forma, como decía hace rato, geográfica y políticamente, durante la invasión, después del triunfo de Puebla en el 62, se hace esta reconfiguración en junio de ese año del segundo distrito militar del Estado de México, y por ahí hay documentos que dicen desde Huejutla y Jacala hasta Tula, Pachuca y Apan, en el oriente, desde Jacala y Zimapán hasta Tulancingo. Es decir, vemos los 4 puntos cardinales que en ese tiempo caracterizaban al segundo distrito militar. Y ahí empieza a seguir el caldo de cultivo de lo que luego va a darles base y pie para discutir, retomar la conformación de una nueva entidad. Muy importante lo de el tema del segundo distrito militar, porque justamente ahí va involucrado el porqué de la capital, Pachuca, y no Tulancingo o Actopan o Tula. Y fíjate, Arturo, qué bueno que lo mencionas, porque hasta la fecha se sigue mucha gente preguntando ¿por qué no fue Actopan? ¿Por qué no fue Tulancingo? O Tula. O Tula y fue Pachuca. Y fue Pachuca. Es una pregunta interesante que sigue. Y también que maestros que no me dejarán mentir, que vienen turistas y dicen, bueno, ¿por qué en Pachuca no hay catedral? ¿Por qué no está? Y eso es, Creo que es parte de la respuesta. Y se resuelve exactamente parte del por qué. Pues sí, porque está visto desde el plano religioso, del plano, yo diría, todo lo que es la época de la colonia, bueno, Tulancingo adquiere un poder muy importante, puesto que la idea de Iglesia-Estado, digamos, la representación en esa región que era del gran Estado de México, que no era Estado de México, sino era parte de lo llamado Nueva España. Sí. Entonces Tulancingo era la representación de un distrito, y te quiero decir que el distrito Tulancingo en esos momentos no es lo que hoy conocemos como Tulancingo, sino Tulancingo llegaba hasta Pachuca. Ah, bien. Sí, Tulancingo llegaba hasta colindando con Huejutla, porque convivían las dos. La puerta con el Pacífico. Y era la puerta con el Pacífico. O sea, inclusive tenía influencia hasta una región de Puebla. Claro, toda la Sierra Norte. Toda la Sierra Norte de Puebla. De ahí que, por ejemplo, si revisamos en la historia vamos a encontrar lo importante que son los archivos que están microfilmados, pero no leídos, que están en el Seminario Mayor de Tulancingo. Son unos archivos muy importantes, microfilmados, que están desde 1700 y tantos, pero que no han podido ser debidamente estudiados, pues por razones diferentes, pero una de ellas técnica, ¿no? Porque resulta que el equipo con el que microfilmaron fue un equipo muy especial, que no hay forma, salvo que encuentren a alguien que investigue la forma de hacer posible la visualización de estos archivos. Entonces ahí vamos a encontrar una gran cantidad de cosas. Lo que encontramos en el sentido de Tulancingo y por qué Tulancingo, bueno, era Tulancingo, figuraba Tulancingo, figuraba Tula, figuraba Huejutla, figuraba Actopan y Pachuca, ¿no? Pachuca, ¿no? Inclusive en la historia del Estado de México encontramos un dato interesante, que Tulancingo sí se llega a reflejar. ¿Por qué? Porque tenía representación como en la Cámara de Diputados del Estado de Toluca, o del Estado de México, en el Congreso de Toluca, después, pero antes, en lo que fue el Congreso del Estado, del Gran Estado de México, hasta que se viene un jaloneo por ahí cuando se define la Constitución del 24, el Distrito Federal. Inclusive, Mario, para enfatizar la duda y la pregunta, si alguien fue el gran promotor de la creación del Estado de Hidalgo, fue don Manuel Fernando Soto Y Pastrana, de origen oriundo de Tulancingo. Guerrero. O sea, si alguien tendría interés en que Tulancingo hubiera sido la capital, Porque él era diputado de la
Fue diputado local y llegó inclusive a ocupar provisionalmente la gubernatura del Estado de México, sí, como mexiquense que en ese tiempo era, y luego fue diputado federal. Y además un tipo talentoso, culto y con una visión, muy culto, con una visión progresista extraordinaria. Llama la atención que no haya, siendo además un gran orador, que no haya convencido a la gente o él no haya querido. O él era un gran, yo diría un científico social, ¿no? Sí, en este libro que sí. se llama El Nuevo Estado, necesidad de formarlo inmediatamente con los 5 distritos, que son Tuxpan, Tampico de Veracruz, Tancanasuich, Huejutla, Tancanwitz, ¿no? Tancanwitz y el sur de Tamaulipas, ¿no? Tancanwitz. Entonces él aquí, a la hora de leer este libro, uno vislumbra una serie de datos y a la hora de conectar los datos, vislumbra uno y analiza su metodología que tenía de análisis, que se fundía más con lo visto y lo oído que con lo estudiado. Sí, porque él describe, por ejemplo, dice cómo recurre mucho al ejemplo, como en la ciudad de esto, en tal parte del mundo, como en la ciudad del otro, como en la región de diferente parte del mundo. Entonces, así tendrá que tener, formar el estado, el gran estado. En este caso, él llama el estado, después alguien le dice que sea el huasteco. Entonces resulta que teniendo esas facilidades, él describe en este libro de una manera fabulosa y que seguramente fue la misma metodología y argumentos que él buscó y fundamentó para proponer la creación del Estado de Hidalgo, ¿no? Entonces, proponer la creación del Estado de Hidalgo ya desde 1855. Sí, por allí, después de la segunda mitad, después de iniciar la segunda mitad. Pero viene todo lo que es la Guerra de Reforma, viene todo lo que es el movimiento de Maximiliano, y resulta una cosa que él inclusive es detenido él apoya en un momento dado hasta la cuestión de Maximiliano, y cuando llega Juárez pues medio lo ve feo, como él y como otros tantos, ¿no? Si vemos también el libro, por ejemplo, de ¿cómo se llama este libro? A donde se describe el trazo de la ciudad de Pachuca y toda la comarca, este conjunto de análisis que hacen los científicos que ha traído el libro, por cierto. Lo mismo le pasa a uno de ellos, ¿no? Sí. Colabora en la época de Maximiliano, llega Juárez, lo encarcela, le reconocen sus méritos y resulta que lo perdonan y se vuelve a involucrar en el mismo trabajo. Aquí viene una cosa muy importante que viene a colación. O sea, Juárez sí sabía perdonar. Lo que no hizo con Maximiliano, aunque se lo haya pedido Víctor Hugo. Sí, claro. Y que seguramente se arrepiente de no haber perdonado a Maximiliano, porque lo va a ver el cadáver al convento de las capuchinas. No, es cierto, San Andrés. Perdón. Entonces resulta San Andrés. Que pues Juárez en sus reflexiones pues se encuentra con sus cuates, que era uno de ellos el vicepresidente, ¿cómo se llamaba Lerdo. Dice, oye, ¿y ahora cómo lo hacemos? Pues tenemos que trascender en la historia, ¿no? No solamente por las guerras de reforma, que pues la verdad es que las ganamos por casualidad. ¿Por qué por casualidad? Porque resulta que en Europa se está gestando un movimiento en el cual se empiezan a armar diferentes países y vienen las ideas colonialistas del austrohúngaro, de Francia, de Inglaterra. Entonces pues dice, bueno, yo necesito aquí soldados para hacer frente a esta invasión. Entonces se lleva a los soldados, que no eran cualquier número, era un número bastante generoso, lo regresa y en lugar de que sigan apoyando a Maximiliano, se los lleva y ahí deja pues, con una guardia muy ínfima realmente a Maximiliano, y Napoleón III se queda con la idea, dice, bueno, pues él tiene pues mucho dinero allá, porque pues le entra de aduanas, le entra de la minería, le entra de Indiquén, entra del pulque y entra de no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces resulta que como viene todo el movimiento de la guerra de reforma, baja la mano de obra, baja la minería, baja todo, no tienen suficiente dinero para mantener ni siquiera su gran sueldo y mantener
la idea de sus obras que tenía, como la Avenida Reforma y otras tantas más, sus viajes permanentes. Y los lujos de Carlota. Y los lujos de Carlota. Y hay que ver que Carlota, pues era una de las... bueno, el capital de Carlota es el que funda uno de los grandes capitales del mundo europeo y hoy del mundo económico. Y sin embargo no le prestó un solo céntimo, ¿no? Entonces, dentro de las anécdotas que hay, es que Maximiliano se podía emitir órdenes y emitir leyes para poder justificar su estancia como casi como rey, ¿no? Y Carlota le dice en una de esas, dice, bueno, ¿para qué haces tantas leyes? Mejor haz una sola ley, que se cumplan las leyes, porque aquí el problema es que no se cumplan las leyes, ¿no? Entonces, Maximiliano atraviesa por una serie de circunstancias, llega con una expectativa, sacrifica su expectativa en aras de su ideal de mantener un liberalismo precisamente, un liberalismo europeo que lo quería traer aquí para formar un sistema de tipo constitucional. Entonces rechaza prácticamente los ideales con los que lo fueron a traer allá, ¿no? Para recuperar una corona. Entonces, y desilusiona. Entonces, en esa desilusión, pues ahí es donde la gana precisamente Juárez. Entonces Juárez dice, bueno, ¿cómo trascendemos? Pues ya hicimos esto y hicimos esto, por lo siguiente vamos a ver, pues primero seguridad, y nos damos cuenta de que había muchas armas regadas por doquier, producto de los movimientos anteriores, sumado al de la misma independencia y todos los movimientos armados de Santa Anna. Entonces, si algo tenía de más la población eran armas. Entonces, estas armas se transforman en desmanes, en procesos de inseguridad, saltando caminos y una serie de cosas, y de ahí se forman los distritos militares. Claro. Dividen todo el país en distritos militares, ¿no? Y hay dos grandes divisiones, una que es muy grande y otra que es ya más acotada al interior de las localidades y de los municipios para poder establecer el sentido de orden, ¿no? Y lo siguiente que es, bueno, pues es aprovechar todas las corrientes que había con la idea de dividir, no el norte, porque si se fijan el norte, aunque es muy grande, no hay divisiones. ¿Por qué? Porque estando cerca de la frontera, ¿para qué dividimos? Eso no es una estrategia política buena, es una estrategia política que nos puede acarrear división. El centro sí, para darle un orden. Entonces se forma en el 24 primero el Distrito Federal, después lo desconocen, después lo vuelven a recuperar, después el Estado de México pues dice, bueno, yo ya tengo una gran entrada con todo lo que es la Ciudad de México, y de repente dice, le quitan la joya de la corona, ¿no? Y proponen, curiosamente, para el centro de poder, de los poderes del Estado de México, proponen Tulancingo, y proponen Toluca, y proponen, creo que Tula. Entonces, Fernando Soto dice, en ese momento, si Tulancingo no tiene los suficientes edificios para albergar a toda la infraestructura, pero lo hace es un blanco en maña, porque ya traía en mente la formación del Estado de Hidalgo. Claro, si Tulancingo se hace capital del Estado de México, no queda en el entonces Estado ya no queda el Estado de Hidalgo, ya no es Estado de Hidalgo. O no queda en el Estado de Hidalgo. Y entonces ya no forma el Estado de Hidalgo. Entonces él estando en prisión, lo encierra junto con alguna personaje que le llamaban el nigromante, ¿no? Bueno, tengo entendido. Ignacio Ramírez, el entonces lo encierra junto, y platicando los dos sus cuitas y sus proyectos, dice, ¿por qué no le pones el Estado de Hidalgo? No hay ningún estado que reciba el nombre de Hidalgo en toda la República. Porque originalmente aquí, en este libro, hablará del estado de Iturbide. No, lo que pasa es que la primera etapa es el estado de las Huastecas. El estado de las Huastecas. Pero no le pega. Entonces, como no le pega, viene la cuestión ya de Iturbide y dice, es el momento. Aprovecha la coyuntura política, toma el mismo proyecto y lo lleva a la Cámara para que sea aprobado el estado de Iturbide. Pero entonces viene una serie de discusiones dentro de la Cámara, y pues ya verás que la Cámara y Iturbide no se llevaban bien. Claro. Sí, entonces en ese inter entra el proyecto, entonces no pegó.
pero sí se forma el Gran Estado de México. El Gran Estado de México son los distritos del Estado de México y de toda la República, así como también el Distrito Federal. Sí, efectivamente. Bueno, y en esas circunstancias, justamente, ya lo mencionabas, se está reconstruyendo la República y justamente se vuelve esto un ambiente propicio para que surjan, primero, disminuya la seguridad en las muy escasas carreteras que había en el país y aún en el centro, y además se vuelven espacios de bandoleros, de bandoleros sociales, no solo de ladrones comunes y corrientes. Chuchorrón de compañía, ¿no? Pero hubo mucho, y esto es algo interesante que queda escondido en la historia, no se ha trabajado mucho, que digamos, el bandido social. Aquí en el caso de Hidalgo fue Fabregat, es decir, inclusive algunos historiadores los han llamado los Hollywoods Robin Hoods mexicanos, porque efectivamente había quedado una población, sobre todo una población rural y mayoritariamente indígena, muy golpeada, desprotegida, golpeada, hambrienta, y pagando impuestos. Y pagando impuestos además, a la que les quitaban sus tierras con estas leyes de desamortización y todo eso, o de tierras manos muertas. Entonces cada vez los fueron castigando más y surge una serie de bandidos sociales que en realidad eran revolucionarios independentistas, muchos de ellos, o descendientes de estos, que ven allí una cuenta pendiente de libertad, de independencia y de justicia para estos pueblos. Sí, Guerrero Revuelto de ganancia de en pescadores. ese caso Hidalgo no queda al margen de esto. Fabregat es uno de los grandes bandidos sociales. Fabregat. Que operan aquí. No lo conocimos. Bueno, no lo conocí, pero... Sí, es lo que te iba a... pero sí. No te preocupes, a la siguiente vuelta. A la siguiente, sí. No, es lo que te digo, es un renglón no muy trabajado, creo yo, que se reivindica a estos personajes porque fueron finalmente individuos de convicciones libertarias y de justicia social, pero que desde el enfoque de una república en restauración había que frenarlos. ¿Por qué? Sí. Pues porque iba contra las leyes de reforma, contra las leyes de desamortización de los bienes del clero, contra estas buenas conciencias urbanas que estaban recuperando las tierras para ponerlas a trabajar en pro, según ellos, del país, pero era en pro de estos grandes latifundistas que duran hasta bien en es la vuelta de los latifundistas, porque imagínate lo que es la transición de manos muertas cuando recupera todos los bienes, no todos los de la iglesia, porque aquí la iglesia tiene dos tipos de bienes: los bienes que le asigna por la creación misma de la iglesia para el ejercicio de su ministerio, más los bienes que la iglesia fue acumulando producto de la venta de indulgencias, o no sé qué otras cosas pudo haber hecho porque le cedían muchas propiedades, ¿no? ¿Qué cosas dices, Mario? ¿Qué cosas dices? Hasta ahí lo digo, ya no digo más. Entonces resulta que ese proceso, imagínate, todas esas manos muertas, bueno, la inercia que traía el país en términos de la agricultura, de la ganadería, de las haciendas de todos los tipos, de repente cambian de manos, y curiosamente aquellas que tenían construcción las venden creo que en el 10% de su costo, y las que no tenían construcción en el 5% de su costo. ¿Qué se logra con eso? Capitalizar en parte algo de dinero necesario para pagar la deuda que Juárez había dicho que no iba a pagar y que fue producto de una invasión. Entonces todo eso genera la forma de acercarse dinero de manera inmediata, creo que fue una de esas, ¿no? Entonces resulta que... Un atino. Atinado. Pues se lo dejamos a la historia, porque si a una es historia le ponemos adjetivos y ya no es historia. Sí, claro. Entonces ya es un juicio. Así lo dejamos. Si lo dejamos... Sí, un juicio, claro. Damos un juicio de valor, entonces pues devolvamos la historia. Sí. Pero hay un dicho que dice: aquel pueblo que estudia su historia desde sus adjetivos seguramente se equivocará otra vez. Okay. Bien. Entonces yo creo que eso es un factor importante. Ahora la pregunta que decías, ¿por qué
Pachuca es la capital. Sí, ahí Sí, entonces ahí hay un fenómeno interesante, ¿no? Porque, perdón, nada más. La pregunta es cabrón. Esta discusión no es después de la erección del Estado de Hidalgo, sino desde antes, unos semanas, quizá meses antes de que, ya definida la creación del Estado, había que precisar cuál sería la capital, y es cuando viene esta gran discusión. Claro. Ahora, dentro de otras consideraciones, yo pensaría, por ejemplo, entre Tulancingo y Pachuca, que fueron las finalistas. Sí, porque Actopan y Tula quedaron fuera de Quedaron manera fuera. pronto. Pachuca era próspera por todo lo que tenía en el sentido de la minería y por lo tanto de la industria más que de la agricultura, y Tulancingo lo era por la agricultura y la ganadería, y todavía no empezaba el auge textil que le llega décadas después. Pero recordemos que se había vivido una guerra liberal, una guerra que además había entrado en puntos de tensión con la Iglesia, precisamente por las leyes de reforma. Y aunque no se evidenciaba, lo cierto es que Tulancingo, con una catedral, era una ciudad más proclive a las simpatías eclesiásticas. Y que no es muy antigua la catedral. La catedral es de 1830 pero ya la tenían. y algo, ¿no? Ya la tenían. Mientras que arquidiócesis, ¿no es? No, era una arquidiócesis. Arquidiócesis. Sí, eso sí lo era. O sea, arquidiócesis, ¿sí? Sí. Pero no era arquidiócesis, No, era una diócesis. Diócesis. La diócesis, o sea, la diócesis de Tulancingo abarcaba toda esta región. Sí. La diócesis de Tula abarcaba toda la región del sur, y la de Huejutla pues llegaba seguramente hasta Zacatepán. No, para los amigos, ¿qué es una diócesis? Pues es un estado eclesiástico. Un estado eclesiástico. Un estado. Una zona Un distrito, geográfica. vamos a decir un distrito eclesiástico. Un distrito de control eclesiástico. Entonces, ahí estaba la diócesis. Y había, La cabecera. como quiera que sea, era más proclive a que hubiera simpatías y acercamiento con la iglesia. Esto también es un factor que no podemos desconocer. Mientras que Pachuca, por la población inmigrante para trabajar las minas aquí, en Real del Monte, en Mineral del Chico, en Huasca, en toda la región, habían llegado ingleses, habían llegado árabes, habían llegado Italianos, alemanes, gente de países nórdicos, y venía gente de muchos pueblos extranjeros y de muchas religiones. Entonces Pachuca era una ciudad mucho más liberal en ese sentido. Y también otro factor, la cuestión masónica. O sea, la cuestión masónica que se difunde, que Juárez hace una amalgama interesante, porque los liberales y los masones en Europa pues no se llevaban muy bien. Sin embargo, aquí logra amalgamar ambas corrientes y se logran establecer una serie de circunstancias interesantes, ¿no? Primero se establece de 1824, cuando empiezan a llegar realmente los masones a México, vía Europa y vía Estados Unidos. Entonces vienen las dos corrientes, la iorquina y la escocesa. Entonces llegan a México y hay una lucha de poderes entre ellos que da origen, por ejemplo, a la Cámara de Diputados y Senadores. Cada uno estaba representada por un grupo masónico, ¿no? Y eso nos dice mucho de lo que pasaba, y algunos que fueron presidentes que no se atrevían a inclinarse por algún otro lado, por ejemplo el caso de Iturbide, que Iturbide pues de repente coqueteaba uno y coqueteaba con el otro, pero nunca se definió como tal. Juárez sí ya fue un masón, pero de una corriente ya muy diferente a la que venía del área de Estados Unidos o del área europea, ¿no? Entonces ya él tiene una formación masónica completamente diferente en este sentido, ¿no? Y él impulsa mucho la cuestión masónica, y junto con esto, bueno, en los diferentes distritos, ciudades, municipios van creciendo estas corrientes. Inclusive Tulancingo llega a tener alguna corriente masónica importante. Pero aquí hay un factor importante también, ¿no? Que cuando viene la cuestión del momento de si se debía de definir quién era el próximo emperador de México, entonces para irse en contra de las leyes de reforma, o sea, seguramente quien salió más afectada
por la cuestión de la expropiación al clero de todas las tierras, pues fue la región de Tulancingo, ¿no? Entonces, el clero Tulancingo, junto con todos, estaban muy lesionados económicamente, políticamente y moralmente. Entonces hay un obispo, o Noche, alguna cosa así. Es cierto. Que resulta que este obispo colabora dentro del grupo para ir a Europa por Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Entonces llega aquí, bueno, están muy contentos, están muy felices. De repente Maximiliano retoma las leyes de reforma prácticamente y dice, pues vamos a seguir, inclusive invita a Juárez a que colabore con él. O sea, yo estoy de acuerdo con tu forma de pensar, vamos a colaborar juntos. Sí. Obviamente Juárez le va a decir que no, porque entonces había que cambiar toda su vocación, todo su estilo. No, además, y ahí se dice que Maximiliano era masón. Maximiliano, si era masón, pues no sé qué pasó ahí, ¿no? Y si no lo era, pues también. Entonces empiezan a pasar una serie de cosas ahí. Cuando termina la guerra contra Maximiliano, pues lo primero que hacen es expulsar del país a todos aquellos que habían tenido algo que ver con este proceso. Entonces resulta que este señor Ogonochea, cuando viene la división del estado de Hidalgo, pues seguramente Juárez tenía sobre el escritorio toda esta serie de nombres, las ciudades, las tendencias y lo demás. Entonces, no, pues que sea Pachuca. Pachuca tiene minería, Pachuca tiene un grupo masónico consolidado que nos va a ayudar a conformar este nuevo estado. Entonces, pues adelante Pachuca. Aquí está, es Juan Bautista de Ormaechea y Hernáiz. Ormaechea. Bueno. Sí, yo creo que esto es importante. Entonces, de esta manera se define que sea Pachuca la capital. Y además porque su movimiento económico por la minería la había hecho una ciudad burocrática y administrativamente importante. Si bien Mineral del Monte... Cosmopolita. Sí, Mineral del Monte era una ciudad industrial por la minería muy fuerte. Quizá hubo un momento en que manejó una economía mayor que la de Pachuca. Pero Pachuca, por su ubicación geográfica, sus caminos... Cercana a la capital. Más cercana a la capital. Tuvo definitivamente un movimiento más... Pues, y hasta religioso, porque no solamente había catolicismo. Por eso, lo que decíamos hace rato, sino que también tenía protestantismo. Más liberal. Y inclusive otras bueno, recordemos, desconozco si en esa época estaba o no también presente ya. ¿Metodista? Nuevamente, sí. No, bueno, ya la iglesia metodista ya estaba. Ya estaba. Pero el edificio no. Si había o no sinagoga funcionando en ese tiempo es lo que no sé. Seguramente no hubo en la colonia. Época del Renal, sí había. Y actualmente, pero en ese tiempo no lo sé, lo desconozco. Sí, porque seguramente fueron, algunos de ellos actuaron como católicos conversos, ¿no? Pues sí, ahí ejercían todo esto. Un hebreo judío converso son los sefardíes, ¿no? No, es otra cosa. Otro día hablamos de eso. Bueno. Sefaradías. No, así rápidamente. De los judíos que emigran a Europa, se destacan dos grupos: los sefarditas, que son los judíos que llegan a la península ibérica, aprenden el ladino, que es el español, hasta el siglo XVI, y cuando son expulsados, se disgregan por el norte de Europa, por países de Europa del Este, Francia, Italia, el Mediterráneo, y los otros, los askenazis, que son los que estaban en la zona de los países del Este, de Alemania, etc. Pero son judíos no conversos, judíos profesantes de la religión y la cultura. Bien. Y una de las condiciones para ser expulsados es que muchos de ellos tenían que demostrar que eran judíos conversos, ¿no? Pues en esas condiciones se las perdona a Isabel y Fernando. Redactan un acta de expulsión de los judíos y el rey Carlos, hace algunos años, vuelve a redactar el acta, la contraacta, para volver a reconocer a los judíos. Juan Carlos de Borbón vuelve a reconocer a los judíos que fueron expulsados, dice, pueden volver a su patria. Bien. E inclusive les brinda la posibilidad a los descendientes de que tengan pasaporte español. Claro. Perfecto. Bueno, tenemos mexicanos conversos. En esas condiciones, entonces, es
cuando el Congreso Nacional, a propuesta y solicitud de ciudadanos de esta región del segundo distrito, el Congreso de la Unión discute y propone la creación de una nueva entidad federativa que llevara por nombre el del prócer de la independencia, don Miguel Hidalgo y Costilla. Y es así como surge el 15 de enero de 1869, lo decide el Congreso de la Unión y gira las instrucciones al presidente de la República para que al día siguiente, el 16 de enero, se haga oficial. Se haga oficial. Previo todo el trabajo político, porque en el trabajo político y legislativo resulta que llega la propuesta por parte del presidente hacia la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados, siguiendo todo el proceso legislativo, busca la aprobación de 1% de todas las gobernaturas de todos los congresos de los estados, puesto que él respeta mucho la ley y establece todo lo que respeta la idea del federalismo. Entonces, dentro de la idea del federalismo, para anexar, dividir o expulsar o desconocer los poderes en un estado, tiene que ser previa aprobación por todos los congresos. Claro. Entonces, y también de la parte del municipio. Hay una discusión en ese libro, bueno, narra una discusión muy interesante, porque inclusive dentro del estado de Hidalgo también se somete a consulta y resulta que hay municipios que dicen, no, yo no le entro. Bien. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, pues no lo aceptan, van al Congreso, lo toman como una votación y después viene, bueno, a ver quién está en favor. Entonces ganan los que están en favor y de ahí que se asume que tenga eso, conservando la misma frontera que tiene hacia el norte con la que viene desde 1824. Sí, las que originalmente... Todo lo que es ese perfil de Huejutla, todo eso. Las que originalmente tuvo el segundo distrito. Y así el 16 de enero se convierte en el estado, se proclama, se proclama ya por la presidencia de la República. El estado número 24 del Pacto Federal. Efectivamente. 24. Ahora, no recuerdo si es Guerrero, de este enorme estado de México, si es Guerrero el que se crea antes que el de Hidalgo. Sí. Creo que fue Morelos también. Sí, porque los tres grandes héroes son Morelos, Hidalgo y Guerrero. Sí, nada más en cuestión digo, porque en la lógica histórica sería primero. Es que en los tiempos va a ser muy difícil de encontrar, porque esto que se da de las discusiones son a tiempo y destiempo, de repente se cruzan unas con otras. Distintos grupos políticos en cada región. Pero sí ahora, había una urgencia, creo que sí es primero Guerrero. Porque aparte Guerrero, quien está muy ansioso porque Guerrero se vuelve un estado es Juan Álvarez. Juan Álvarez, que pero es también con un objetivo de Guerrero. Pero con un gran objetivo. Sí, claro. Proteger por ese lado la posible invasión con un estado. Vamos, no es lo mismo que invadan un gran estado y que lleguen al centro invadiendo una parte del estado, que quieran invadir un estado y la capital de Guerrero, ¿a dónde está? Que el Pancingo, ¿no? ¿Por qué no está en Acapulco? ¿Por qué no está en Acapulco? Porque ¿sería peligroso? Claro. Peligroso. Por ahí se planteó una disposición jurídica, política. Desconozco con exactitud el detalle, pero alguna vez platicando con mi padre me comentaba que justamente se había procurado que las capitales estatales no estuvieran en la costa para evitar precisamente ante un riesgo de invasión inmediatamente a los poderes. Entonces, por esa razón, Veracruz no fue la capital del estado de Veracruz. Nos encontramos desde Chihuahua, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Chihuahua? Bueno, es que Chihuahua no tiene mar. No, pero tiene frontera. Exactamente. Pero es el caso. Veracruz, Jalapa. Es Jalapa. En cambio, Campeche, Chetumal, sí son sí, son costa. Son capitales a la orilla del mar. No así mismo Mérida no está a la orilla del mar, aunque está muy cerca, no está. Y en Guerrero es Juan Álvarez,
que por cierto, el que participa en la revolución de Ayutla contra Santana, y después de que se va Santana, es Juan Álvarez, el presidente de México. Pues casi todos los que fueron Juan Álvarez. gobernadores en esa primera etapa, pues colaboraron tanto en los movimientos en el momento de Santana, o en el movimiento de todas esas guerras que hay Claro, entre claro. Juárez y Santana, todos Claro. esos movimientos, porque realmente si analizamos y estudiamos esa parte de la historia, dices, bueno, ¿cuándo le van a acabar con la guerra? ¿No? Claro, claro. Si siempre. fueron años Guerras y años de guerra, guerras. de veintitantos hasta. Claro. Yo creo que Juárez es el primero que consolida ya una idea de república, ya con cierto orden, ¿sí? Porque hasta antes de Juárez todavía ha sido un gran grado de desorden. No, y además tienes razón. Llega Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz, pues con esa unidad que logra Juárez, pues Porfirio Díaz la administra todo eso de sentido En de su unidad, favor. todo en su favor, y hace crecer al país, hace crecer la economía, Y hace es la crecer muchas cosas. Paz ¿no? porfiriana. Así es. Sin adjetivos, ¿eh? Sí, no, paz porfiriana. Uno de los estados que también surgen, 1869, leí que es Morelos. Ujú. Así es. Pero Morelos es en abril, Algo así. 17 de abril, y el estado de Hidalgo, 16 de enero. Del año anterior. No del mismo año. No del mismo año. Perdón, del mismo año, sí, Pero sí. meses, Pocos meses después. meses, pues sí, Enero, mismo febrero. año, así que igual en abril el estado de Morelos también cumple 100. Y también hay que ver que 156. alrededor de esos años Juárez crea algo muy importante, que es la Escuela Nacional Preparatoria. Ah, sí, claro, sí. Y O sea, bueno, al crear la Escuela Nacional Preparatoria es un impacto importantísimo, ¿no? Y curiosamente, cuando se crea el Estado de Hidalgo, meses después se crea también el Instituto Científico y no, Literario. pero antes de un mes le piden a Juan Cedoria, un individuo además brillante, fue ¿Quién es Juan Cedoria, maestro? un abogado que fue reconocido como coronel por su participación en la lucha contra las fuerzas francesas. Tamaulipeco. Tamaulipeco, de origen. Hombre de confianza de Hombre de de confianza. Juárez. Juárez. Y Juárez lo nombra como, además a muy corta edad, tendría 30 años. A los 30 años Sí, fallece. fíjate que no curiosamente aquí, porque no nombra A Fernando Soto, por ejemplo. Que seguro hizo. No lo nombra porque Fernando Soto dice, yo quiero ser gobernador. Entonces se forma, Juan Cedoria forma todo lo que son los primer grupo constituyente Sí, porque es del interino. Estado de Hidalgo. Y además Sí. cumple a la Y no dura mucho precisión tiempo, dura y con meses. convicción. Él entra el 27 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, en 4 meses, organiza la entidad, la regulariza administrativamente, la limpia jurídicamente y de económicamente. bandidos sociales, los combate Pero fallece a los 30 años. a los 30 años. Y- Pero deja una secuela de honradez, de En ese eficiencia año. administrativa en 4 meses. Sí. Y justamente antes de un mes, un grupo de notables del recién creado Estado le pide que se ocupe de la educación, y entonces él da Agustín instrucciones Cárdenas, Marcelino para Guerrero. que, pero primeramente para que la educación básica crezca, se atienda y se desarrolle. El grupo protección de la Pero secundaria, ¿te acuerdas? es cuando el doctor Guerrero y otro grupo de notables le piden que se ocupe de la educación secundaria, que Unos de ellos incluía el bachillerato. formaron parte del grupo constituyente, por cierto. Exactamente, y él da al otro día de que le hacen la solicitud, exactamente al otro día, don Cipriano Robert, secretario de gobierno, responde por instrucciones del gobernador Juan Cedoria que se aceptaba la solicitud y que se creaba el Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios al otro día de la solicitud. Con el mismo plan de estudios que se llevaba en la Nacional Preparatoria, Ah, en lo que a la formación preparatoria se refiere. Si eso no era eficiencia y compromiso, No, yo quiero sí, saber sí, cómo. compromiso. Ahora, Y en el 72 tengo ahí se una el duda, edificio. una duda de Juan Crisóstomo Doria, ¿era gobernador provisional o gobernador como tal? Porque No, tengo entendido. Provisional. Gobernador como tal, Sí, porque Antonio fue- Tagle. Primero era Tagle, ya constitucional. constitucional. Sí, porque él es el gobernador nombrado por decreto o
primero por decreto por parte de la Cámara de O sea, Diputados, de facto. y después quien autoriza ya legalmente es el presidente de la República. Entonces sí fue un gobernador de facto. O sea, Sí, no, sí, con todo. No, no, de facto. Fue por Juárez, ¿no? Por Benito Juárez. No, fue por el Congreso. Bueno, El Congreso, que obviamente con la aprobación del presidente de la República en ese Sí, momento. Juárez Pero como tal, primer Porque si gobernador. algo tenía Juárez, es que era buen político. Y justamente para reforzar su imagen se apegaba a las leyes. Sí. Pero primer gobernador como tal, Antonio. Primer Tagle, gobernador constitucional. Gobernador, ya. Pero eso ya es por elección. Por elección. Entonces ahí sueltan, Tagle. cuando termina prácticamente Concedoria, pues ya se había soltado todo el trabajo político para elegir a alguien, ¿no? Entonces está Tagle, está otro, y Ya está había habido, Soto, organiza las y elecciones. Manuel Fernando Soto. Entonces Soto. Manuel Fernando Soto no era muy conocido socialmente dentro del Estado, porque obviamente le había ejercido mucho trabajo fuera del Estado. En la Mientras Antonio Tagle, capital sí, mexiquense, en Toluca, y en el y en, Ciudad de y en México. la Ciudad de México. Fue gobernador. Fue gobernador Manuel F. Soto. Temporal Temporal. del Estado de México. Inclusive esos archivos, ¿sabes dónde está? ¿Dónde está eso? En la Panamericana. En la Panamericana. El archivo de Manuel Fernández. Y que seguramente no lo sabemos, es deducción. Que pues él quiere ser gobernador. Hubiera sido primer gobernador. Pero no llega por votación, hay No una llega. diferencia en votos muy corta, Sí. pero no llega porque los otros eran más conocidos Tagle aquí. sí era un político regional. Así es. Así que cuando lo organiza, pues tiene eso. Qué triste debe ser Bueno. por ahí, pero- Y le dejan solamente el nombre de Pachuca de Soto. Pachuca de Soto haciendo alusión a Manuel Manuel Fernando Soto. Soto, que no fue gobernador. Sí, porque Pero sí hay un dato pero interesante. sí Cuando ya se crean todos los proyecto. municipios del estado de Hidalgo, si se fijan en ese momento, todos los municipios llevan un segundo nombre, Un apellido. un apellido, ¿no? Soto. Tulancingo de Bravo, Pachuca de Soto, Ah, Actopan de no sé qué, y Claro, claro. Bueno, no todos. a excepción de Real del Monte, porque Real del Monte No todos. Algunos sí lo llevan. El caso de Huejutla de Reyes. de Reyes por el tordo. Por el tordo. Pero todavía no todos, aunque se ha trabajado mucho en eso. Bueno, pues Bueno. con muchos brincos. Pues brincos y en sales. este, Manchincuepas, pero. en este convulso siglo Sí. XIX en México. Pero bueno, hemos querido hacer algunas referencias y comentarios acerca de la creación del Estado de Hidalgo y la elección de Pachuca como la capital de esta entidad. Y pues no resta más que darle gracias a usted, donde quiera que nos vea, pues de Y que nos sigan viendo. y que nos sigan viendo, por supuesto. Que le pongan like. Que le pongan like, sí. Que le pongan campanita. Campanita. Para que sigamos y sigamos y sigamos. Sí, estimúlenos para que pues, Sí, sigamos haciendo más, motivándonos. así. Y pues gracias, maestro Mario. Como siempre, un placer. Gracias, maestro Marcial. Gracias, un placer. Arturo. Allá en los controles a nuestro director, ahí está. Josué, claro. Gracias, Josué. Y pues no le cambie, se queda con otro programa interesantísimo. Y nosotros nos vemos el próximo jueves de Tiempos y Palabras. Que tenga buen tiempo, lea mucho para tener más palabras. Y que tenga y la un feliz importancia de año. la palabra. Sí, claro. Y un gran año 2025. Y pues aquí nos seguiremos viendo como cada jueves. Hasta la próxima.